El maravilloso Museo Franz Mayer de la Ciudad de México inauguró de manera reciente una exposición que es ya un éxito. Japón del mito al manga es una muestra presentada en complicidad con el Victorian Albert Museum de Londres y que explora elementos propios de la cultura japonesa, la cultura nipona, que le han dado precisamente a esta nación identidad en el mundo entero y hay que decirlo también en tiempos contemporáneos. Hay desde antiguos objetos tallados hasta personajes de las animaciones más famosas. Para hablarnos de esto, recibimos con muchísimo gusto a Ana Carolina Abad. Ella es curadora de esta exposición que además pues, nos trae una invitación para visitarla. Ana Carolina, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y supongo yo que ustedes muy satisfechos de el interés que ha despertado en las primeras semanas, ¿no? Sí, estamos muy emocionados de recibir a tanta gente. Habíamos estado planeando esta exposición como una de nuestras exposiciones taquilleras del verano, porque como hablábamos fuera del aire, pues está planeada para atraer audiencias amplias, audiencias familiares, no solo a los niños, sino también a los papás de los niños, a los tíos, a los primos. Sí. Entonces estamos muy contentos de que todo vaya viento en popa. Qué bueno. Ana, y es que diferentes generaciones, desde niños, personas jóvenes como nosotros, muy jóvenes, ¿tenemos algún recuerdo o algo que nos vincula con la historia de Japón, alguna caricatura, ya sea a través del arte, de la música, del entretenimiento, algo que nos vincula con Japón? Sí, así es. Yo también he platicado mucho que pues nací en los 80, crecí 80, 90. Astro Boy era mi favorito. ¿Sí? Lo veía a escondidas porque no me daban tanto tiempo para ver televisión. Pero yo no sabía en ese momento que era un anime, ¿no? Sí. Y de dónde venía, por supuesto no tenía la menor idea. Y que ya más grande dije, esto viene de Japón, esto... Nintendo. Nintendo, sí, pues muchas cosas. Yo, por ejemplo, estudié música en el sistema Yamaha, entonces también por ahí, por la música, pues también por ahí un poco la relación. Claro. Entonces, sí, creo que todos, sobre todo... ¿Y nos vamos a encontrar con esto en la exposición? Sí, con los animes y los manga que los originan, sí nos vamos a encontrar con ellos. No con todos, porque esa es la parte de los curadores que tienen que sacrificar, porque los curadores tienen todo el conocimiento para poner todos los elementos ahí, pero también tienen que seleccionar y cortar. Quizás lo más representativo, lo más significativo, algo así. Y lo que permita que haya un discurso claro, ¿no? Y en este caso, las curadoras del Victorian Albert Museum eligieron que el recorrido de la exposición no solo iba a estar repartido como en estos 4 espacios, que es el cielo, el mar, el bosque y la ciudad, sino que la línea narrativa eran las leyendas japonesas. Entonces, aquellas cosas de la cultura popular ligadas a esas leyendas son las que están presentes en la exposición. Pero a ver, Ana, tenemos una cultura como la japonesa, que creo que es como la de cualquier país, ¿no? Pero como la mexicana, la japonesa es vastísima. ¿Cómo lograr en una exposición sola esto, el enarbolar los íconos más interesantes o quizás recuperar los elementos más representativos para darnos una idea de lo que es esto? Pues yo creo que las curadoras del V&A tuvieron mucho trabajo, pero creo que tiene que ver, por un lado, con la vocación del museo, que es muy semejante a la del Franz Mayer, que es un museo de artes decorativas también, y que no se enfoca necesariamente solo en el arte como pintura o grabado que tenemos en la exposición, sino también en todos aquellos elementos de uso cotidiano que toman estas leyendas o estos motivos de inspiración para justamente plasmarlos en kimonos, túnicas, peinetas. Hay algo que a mí me gusta mucho y que ahora que me ha tocado dar visitas guiadas lo menciono. Hay como todos estos accesorios que había para las espadas, pero que para nosotros son muy ajenos. Entonces vemos esas piezas como unos medalloncitos o unos como cuadros de diferentes materiales, pero no tenemos tan claro cómo se usan, eran para las espadas, ¿no? Entonces, como todos estos objetos que se usaban cotidianamente y cómo esas leyendas o esos personajes están plasmados ahí, y luego cómo no solo
en los kimonos del, no sé, siglo XIX, siglo XVIII, sino que trascienden el tiempo y entonces aparecen en mangas, aparecen en animes, ¿no? Y luego, después de ahí, vuelven a estar en objetos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de One Piece, que tenemos el manga en mar, porque tiene que ver con una leyenda de unos dioses que van en un barco del tesoro, y hicimos esa conexión, pero después están en unos tenis, ¿no? Y ahora que mencionas el mar, el arte y el grabado, una de las obras que más está trayendo visitantes es La Gran Ola. Cuéntanos más para quienes no saben de esta obra, pues sepan que es una gran oportunidad para ir a visitar el museo. Bueno, sí, justo La Gran Ola ha sido uno de los atractivos principales, claro. Sí, y me encanta porque cuando empezamos el montaje, por ejemplo, Mary Redfern, que es una de las curadoras, dijo, vamos a abrir esta caja primero, y lo que tenía eran los bocetos y los fotogramas de Sailor Moon. Y me dice así como en secreto, es que es para que todos los que empecemos a trabajar todos muy contentos, todos muy felices. Inmediatamente después abrió, y todos, de verdad, nuestros compañeros de montaje estaban emocionadísimos de sacar esa obra, y enseguida abre una caja de grabados y yo así, sí, yo voy a ver los grabados, ¿no? Porque a mí me gusta más como ese género, ¿no? A mí me interesó más. Pero justo creo que la exposición hace un balance perfecto en cosas como de arte tradicional, como el grabado, como La Gran Ola, que ahorita les voy a contar, y las cosas más populares. Y pues La Gran Ola y todos los grabados que hay en cada una de las secciones de la exposición, pues son grabados del siglo XIX, que se hicieron sobre todo en una época donde todavía Japón tenía cerradas sus fronteras al mundo, antes de 1868, y que pues perfeccionaron de una manera increíble el grabado. A muchos artistas. El grabado en madera, pero justo esta obra de Hokusai, que él empezó haciendo como grabados más, los ukiyo-e, que representan más a personajes de teatro, a personas, él empezó a virar cuando tenía 60 años como a hacer paisajes. Y también en esa época como de reflexión por su edad, porque ya para el siglo XIX tener 60 años era un logro. Además, retoma la figura del Monte Fuji, que es sagrado y es la montaña más alta de Japón. Entonces decidí hacer él y su editor, porque en el grabado pues hay muchos participantes, un editor, el grabador, Hokusai, que era el dibujante, ¿no? Quien imprimía. Entonces, Hokusai y su editor deciden hacer una serie de 36 vistas del Monte Fuji. Y solo una de esas es La Gran Ola, que es la que... pues la más fotografiada. La más fotografiada, pero la más como reconocida a nivel internacional, ¿no? Ahora, quizás hay que hacer, por ejemplo, un énfasis o un apunte aquí, Ana, porque esto a lo que hacemos referencia influyó enormemente en el arte internacional. Claro. Esto del siglo XIX desata el japonismo, que toca el arte europeo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el arte ruso, y bueno, tocó al ballet, tocó las grandes artes, y es impresionante. Sí, exactamente, como es creada en 1830, poquito antes de la apertura de las fronteras, es de las primeras cosas también porque no es una, son varias impresiones, se difunde por todo el mundo. La virtud del grabado es esa, que de una placa o una serie de placas para hacerlas en color, en este caso, pues se pueden hacer muchas impresiones que pueden ir por todo el mundo viajando y mostrando lo que se hacía en Japón. Y ya de por sí, esta serie es internacional porque a través de China llega a Japón el azul de Prusia, que es el primer azul sintético. Antes, como se hacía con metales y óxidos metálicos, el azul se iba deslavando con el tiempo. Y como ya es sintético,
ya no pasa eso. Entonces, por eso lo vemos encendido y clarísimo, por supuesto, y sigue así. Sí. Y por eso el editor de Hokusai le dice que esta serie de las 36 vistas del Monte Fuji tiene que aprovechar al máximo este tinte, ¿no? Entonces ya de por sí en su origen es internacional porque tiene este nuevo pigmento, pero al salir de Japón, pues lo que pasa es increíble. O sea, hay críticos que ven en la ola la inspiración directa de La Noche Estrellada de Van Gogh, por ejemplo. Fue portada de La Mar de Debussy, por ejemplo, de la partitura. Entonces, sí, justo es como, quizá como el ángulo que empieza el contacto de Japón específicamente con Occidente y con el mundo. Arte, cultura, anime, manga, pero también actividades interactivas. Cuéntanos más sobre eso. Sí, como es una exposición pensada desde su origen, en Londres fue pensada casi que exclusivamente para infancias. Nosotros intentamos hacer una adaptación que también incluyera a públicos más amplios, sobre todo pensando justo en las generaciones que crecimos con el anime y con los manga, y que después, como pasaba en 31 minutos, los padres como que les enseñan a los hijos. Y eran los más emocionados. En realidad ellos nos enseñaban. Pero como que se comparte a nivel familiar, claro. Y entonces, pues si van juntos, a todos pueden disfrutarla. Claro. En sala tenemos, por ejemplo, hay unos tambores taiko que fueron donados por unos artistas y artesanos, y los puedes tocar para simular como este rito de atraer a la diosa del sol, Amaterasu, que pues cuando entra a una cueva pues se oscurece la tierra y hay que atraerla afuera de la cueva para que haya luz en el mundo. Y entonces pues pueden tocar los tambores, pueden hacer origami, y hay una sección para dibujar su propio manga. Wow. Entonces, todas esas actividades están ahí. También se pueden sentar a ver los clips de Estudio Ghibli que tenemos en cada sección. Ahora, ya queremos ir, pero hay que decirlo, es una exposición exitosísima de verdad, en donde hay una venta absoluta, un sold out como se maneja, inclusive días previos, ¿no? Entonces sí hay que planear la visita al Franz Mayer, quizás comprar los boletos anticipadamente, porque si no, quizás cueste trabajo entrar. Sí, la recomendación es que los compren en línea. Ajá. Es mucho más sencillo para evitar filas y, o sea, van a tener que hacer un poco de fila para poder accesar junto con las otras personas que ya previamente compraron su boleto, pero sí se corre el riesgo de que a lo mejor ya no haya boletos para ese día. Disponibles para ese día. Exacto. Entonces, lo mejor es o comprarlos en línea, y si no pueden comprarlos en línea, llegar temprano. Puedes ir disfrazado de cosplay. Como quieran. Hay muchos espacios para tomarse fotos. Okay. Entonces, creo que si van cosplayados, sí, lo van a disfrutar muy bien. Pocos espacios tan abiertos, tan incluyentes, tan democráticos como el Franz Mayer, que más, hay que decirlo, tiene otras grandes exposiciones en este momento. Su colección permanente, que siempre es un deleite, la presencia de Pierre Gilles entre la colección, que es una curaduría tan fantástica como las que hacen siempre ustedes en el Franz Mayer, World Press Photo, los jardines, los pasillos y todo, ¿no? Tenemos un claustro renovado, entonces también pueden disfrutar. ¿Hay posibilidad de ampliar nuestra entrada para visitar las otras exposiciones? Sí, claro. Sí, lo pueden hacer también en línea. Pues muchísimas gracias, Ann. Enhorabuena, porque además hay que decirlo, creo que aprovechar estos últimos segundos que tenemos. Es una exposición armada, pero siempre ustedes como equipo de museo se adueñan, se reapropian de ella, y es una exposición que solo en el Franz Mayer se podría disfrutar, ¿no? Sí, justo la parte de la museografía, ahí mi compañera Andrea Pacheco, la verdad es que se lleva las palmas esta vez. Hicimos que cada espacio de la exposición fuera como entrar a un mundo distinto. Esto, desgraciadamente, en el V&A no tenían el espacio para hacerlo. Nosotros buscamos hacerlo así, y
pues como dices, tomamos el proyecto y lo hicimos nuestro. Qué bueno, enhorabuena. Bueno, pues disponible hasta el 30 de septiembre, Japón del mito a la manga en el Museo Franz Mayer. Danos las redes sociales, por favor, para tener más información. @Franz Mayer. No me lo sé. Si no, en lo el sé. buscador busque Sí. Franz Mayer. Y ojo, también tienen una campaña de financiamiento muy interesante a la que todos tenemos que sumarnos. Así es. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Les esperamos nuevamente el lunes, Alex. Aquí nos vemos, Ale. Descansen.